Durante siglos, las historias fueron escritas por quienes más temían la verdad. Ella nació con la marca de lo prohibido, albina, silenciosa, diferente. La señalaron, la aislaron, la quemaron, pero ni el fuego pudo apagar lo que llevaba dentro. Esta es la historia de una joven que todos llamaron maldición, hasta que un alfa, el único que osó mirarla de frente, rompió la regla que protegía a su mundo y lo cambió todo. No es solo un cuento de romance entre un lobo y una humana. Es una historia de rechazo, supervivencia, prejuicio, pero también de conexión espiritual, despertar de un destino olvidado y, sobre todo, redención. ¿Qué pasa cuando el amor no solo desafía las reglas, sino que revela que esas reglas estaban podridas desde el principio? Si alguna vez te sentiste fuera de lugar, si alguna vez te dijeron que eras demasiado para caber en un molde, este video es para ti. Acompáñame hasta el final, porque lo que ella descubre no solo cambia la historia de una manada, podría cambiar la tuya también. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja en los comentarios donde escuchas este video. Dicen que la luna llena no perdona, que bajo su luz blanca todo lo oculto se revela. Y fue precisamente en una de esas noches en que nació ella. Piel de nieve, ojos como cristales de hielo, cabellos tan claros que parecían robar la luz del propio cielo. Desde el primer suspiro no hubo aplausos ni lágrimas de alegría, solo miradas de espanto, murmullos ahogados y una decisión silenciosa: esconderla. Para su familia era una mancha, para el clan una vergüenza. ¿Cómo aceptar lo que no se puede explicar? Desde el principio fue la hija que no debía ser nombrada. La llamaban maldición sin siquiera mirarla a los ojos. Nadie se preguntó si sentía, si soñaba, si lloraba en silencio cuando la casa dormía. Vivía encerrada entre paredes frías, alimentada a escondidas, creciendo sin abrazos ni cuentos para dormir. La rechazaban con miedo, como si su sola existencia fuera un castigo divino. Lo más triste no era el aislamiento, era que ella sabía, sentía cada gesto evitado, cada mirada que se desviaba. Su mundo era un eco hueco donde el cariño nunca entró. A medida que crecía, más evidente se hacía su diferencia. En el mercado, si alguien la veía por una rendija, se persignaban. Algunos niños decían que si la mirabas directo, veías tu muerte. El rumor se convirtió en verdad para los ignorantes, y en cada susurro, una parte de ella moría. No entendía por qué. Solo sabía que el lobo que todos llevaban dentro, ese instinto tribal de proteger al grupo, la había expulsado antes de que pudiera decir mamá. Tenía apenas 12 años cuando todo terminó. Su padre, sin mirarla, le dijo que saliera y no volviera jamás. Su madre le cerró la puerta con lágrimas, pero sin detenerla. La dejaron en el borde del bosque, con una manta, un pedazo de pan duro y una orden silenciosa: desaparecer. A partir de ese día, ya no era hija de nadie. Era solo una sombra entre los árboles. El bosque no tenía prejuicios. La lluvia no preguntaba por su color de piel. El viento no la llamaba monstruo. Por primera vez, aunque sola, se sintió libre. Pero la libertad duele cuando es forzada. Aprendió a vivir con el vacío, con el frío que no venía solo del clima. Su única compañía era el silencio y los lobos. Sí, los había visto desde lejos. Ojos brillantes en la penumbra, aullidos en la distancia. Nunca la atacaron. Curioso, ¿no? Con el tiempo, empezó a hablar consigo misma, a imaginar historias en las que era fuerte, valiente, incluso amada. Historias donde su diferencia era un don, no un castigo. A veces se preguntaba si había algo malo en ella, algo que los demás sentían aunque ella no supiera nombrarlo. ¿Y si su sangre llevaba algo oscuro? ¿Y si de verdad era un presagio? Los días pasaban lentos, como si el tiempo mismo la evitara.
comía lo que podía cazar o recolectar. Se curaba sola cuando se hería, y aunque su cuerpo resistía, su alma comenzaba a quebrarse. Lo que más deseaba no era comida caliente ni ropa nueva. Era una mirada sin miedo, un solo abrazo. Pero nadie se acercaba, nadie. En las noches, desde su choza improvisada, observaba el pueblo a lo lejos, luces encendidas, risas que el viento traía como cuchillos dulces. Se preguntaba si alguien pensaba en ella, si su madre, en secreto, aún la recordaba. Pero cada día que pasaba sin señales, reforzaba lo que había aprendido. Estaba sola, completamente sola. Y sin embargo, algo en ella se negaba a rendirse. Había una chispa, una fuerza escondida que sus ojos reflejaban sin saberlo. Una intuición que le decía: no naciste para ser invisible. Hay algo más, algo que ni siquiera tú conoces. Y quizás, solo quizás, esa verdad dormida sea lo que te convierte en el blanco de tanto odio. Una noche, mientras el cielo se teñía de rojo lunar, escuchó un aullido cercano. No era como los otros. Este tenía peso, un lamento profundo, casi humano. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía por qué, pero ese sonido le pareció familiar, como si el destino comenzara, por fin, a moverse. El bosque era frío, denso y a veces aterrador, pero para ella se convirtió en refugio, escudo y hogar. Al principio tropezaba con raíces, se cortaba con espinas y lloraba en silencio por las noches. No entendía por qué la habían dejado allí. Solo sabía que tenía que sobrevivir, día tras día. Aprendió a leer los sonidos, a seguir rastros, a distinguir entre las plantas que curaban y las que mataban. Su instinto de loba, aunque dormido, comenzaba a despertarse poco a poco. No porque alguien la enseñara, sino porque la vida la obligó. Construyó su choza con ramas secas, barro endurecido y hojas grandes. No era hermosa, pero la protegía del viento y de los ojos curiosos. Cada rincón hablaba de su esfuerzo. Allí guardaba raíces, piedras afiladas, trozos de tela que encontraba perdidos. Creó su propio mundo, apartado de todo, donde nadie la señalaba ni susurraba su nombre como si fuera una amenaza. El aislamiento, al principio doloroso, se volvió rutina. Luego se convirtió en su forma de resistir. Pero resistir no es lo mismo que vivir. Y en medio de ese silencio, hubo días en los que el frío no venía solo del clima. A veces, su sombra era su única compañía. El eco de su propia voz la sorprendía. Se hablaba en voz alta para no olvidar cómo sonaban las palabras, y aún así, cada atardecer, se acercaba a un claro desde donde podía ver las luces del pueblo. No para volver, sino para recordar que aún existía algo más allá de los árboles. El pueblo seguía temiéndola. Algunos decían haberla visto entre la niebla, con ojos que brillaban como brasas. Otros juraban que los lobos la protegían, que era una especie de reina salvaje. Y aunque eran rumores, a ella le dolía, porque la verdad era mucho más simple. Era solo una niña que aprendió a sobrevivir donde nadie la quería. No tenía magia, no era una amenaza, solo era distinta. Y por eso la convirtieron en enemigo. Su cuerpo cambió con los años. Se volvió ágil, fuerte, resistente. Sabía moverse sin hacer ruido, cazar sin piedad, esconderse con astucia. A veces se sorprendía de sí misma. ¿De dónde venía tanta fuerza? ¿Era eso parte de su diferencia? ¿O simplemente era lo que pasaba cuando el rechazo se convierte en combustible? Había dejado de preguntarse por qué. Ahora solo pensaba en el siguiente día, en el siguiente amanecer. Aún así, los lobos la observaban, siempre a distancia. Nunca la atacaban. Algunos la miraban con curiosidad, otros con algo que se parecía a respeto. Ella les hablaba sin palabras, los sentía. Había algo, una conexión que no sabía explicar,
como si compartieran un mismo dolor, como si ellos también hubieran sido expulsados de algo alguna vez. ¿Sería eso lo que los unía? ¿La soledad? ¿La lucha por sobrevivir? No pasaba una noche sin sueños. En algunos, su madre la abrazaba y decía que todo había sido un error. En otros, el bosque ardía y una voz masculina la llamaba por su verdadero nombre, ese que nadie más usaba. Eran sueños que la dejaban sudando, con el corazón agitado. Pero había uno que se repetía más que los demás, el de un lobo de ojos dorados que la observaba desde una colina. No hacía nada, solo la miraba, y ella sentía que la estaba esperando. Con el paso del tiempo, su percepción se agudizó. Podía sentir cuando alguien se acercaba al bosque, incluso antes de escucharlo. Percibía el miedo de los animales antes de que el peligro se mostrara. Sabía cuándo la luna estaría llena con solo cerrar los ojos. Era como si su sangre hablara un idioma antiguo, olvidado, uno que solo los lobos entendían. Y aunque no sabía cómo usarlo, ese idioma comenzaba a resonar en su interior. Aprendió a no necesitar de nadie, a confiar solo en sí misma. Pero había algo que aún no sabía cómo manejar, la tristeza, esa que llegaba en oleadas, sin aviso, esa que no se alivia con hierbas ni se esconde tras una capa de barro. A veces la invadía con tanta fuerza que se acurrucaba en el suelo y lloraba hasta quedarse dormida. Y aunque cada vez le costaba más sentir, esa herida nunca cerró del todo. Una tarde, mientras recolectaba corteza para su fuego, encontró huellas. Eran grandes, profundas, demasiado para ser humanas. El corazón le dio un salto. La siguió por instinto, como si algo dentro de ella lo pidiera a gritos, y sin saberlo, con cada paso, se acercaba a su destino. Aquel que cambiaría no solo su historia, sino la de toda una manada. La noche cayó con una extraña y silenciosa inquietud. No había viento, ni aullidos, ni susurro de hojas. Lo sentía en los huesos. Algo andaba mal. Años de aislamiento y supervivencia le habían enseñado a interpretar el silencio como una señal. Y esto no era normal. Sus instintos gritaron, se le erizó la piel, salió cautelosamente de la cabaña, con la mirada acostumbrada a la oscuridad. Pero no vio nada, solo sombras, hasta que las vio, antorchas, ojos llenos de odio, voces que no decían palabras, sino juicios. Un grupo del pueblo decidió, en esa noche de luna llena, acabar con lo que llamaban la amenaza blanca. Llegaron con palos, fuego y supersticiones. No querían escuchar, no querían entender. Solo querían quemar lo que les aterrorizaba. El prejuicio se convirtió en llamas, y en cuestión de minutos, la choza que había construido con tanto esfuerzo estaba en llamas. Intentó correr, pero una viga cayó, bloqueando la salida. El humo le picaba en los ojos, sus gritos, ahogados por el crujido de la madera. Cada segundo dentro de esa prisión en llamas era una eternidad. Su piel ardía, sus pulmones suplicaban aire. Y sin embargo, algo en su interior se negaba a morir. Pensó en las noches que había sobrevivido, los días que había llorado sola, los lobos que la observaban desde lejos. No era justo terminar así, no sin respuestas, no sin comprender por qué había nacido tan diferente. Gritó, no pidiendo ayuda, ya no creía, sino de dolor, de rabia, de no querer desaparecer. Pero el destino, el destino es un lobo paciente. Y mientras las llamas danzaban como demonios, algo se movió en el bosque, un sonido profundo, como un trueno, pasos decisivos. El alfa lo oyó. No era un simple lobo, era el líder, la fuerza silenciosa que guiaba a su pueblo, y esa noche algo lo llamó, más fuerte que las reglas, más antiguo que la razón, un vínculo invisible, salvaje y espiritual. Llegó rápido, pasó entre los árboles como una sombra viviente.
El olor a humo lo guió. Al ver la cabaña ardiendo, su corazón tan rígido, tan disciplinado, tembló. Entre las brasas vio un cuerpo pequeño e inconsciente, pero no era cualquiera, era ella, la llamada maldición, la que había visto en sueños, incluso sin conocerla. Sin pensarlo, se adentró en las llamas. Estaba quemado, pero no dudó. El instinto gritó: «Sálvala, o será demasiado tarde». Al tocar su piel, algo cambió. Una energía lo recorrió. Una calidez que no provenía del fuego, sino de su alma. Una antigua marca brillante apareció en su brazo, como un sello lunar, un pacto silencioso entre espíritus. No sabía qué era, solo sabía que ahora estaban conectados, que ella no era una humana cualquiera, y dejarla morir era perder algo esencial. Con ella en brazos, corrió por el bosque como una flecha viviente. La manada presentía su llegada. Y al verlo herido, cargando a una humana, sus ojos se llenaron de miedo, conmoción e indignación. No estaba permitido. Un alfa no podía tocar sangre rechazada, pero no dijo ni una palabra. Simplemente la tumbó en el suelo, jadeando, y ordenó: «Que traigan a los sanadores». Había roto una regla, y sabía que no había vuelta atrás. Mientras los lobos murmuraban entre sí, ella permaneció inconsciente. El olor a humo aún se le pegaba al pelo. Tenía los labios agrietados, el cuerpo marcado por cenizas y arañazos, pero viva. Contra todo pronóstico, viva. El alfa permaneció a su lado, inmóvil, como si dejarla rompiera ese vínculo recién formado. No lo entendía, pero lo sentía. No era solo una superviviente, era una vocación. Llegaron los ancianos, y la mirada que le dirigieron al alfa fue gélida. La tradición había sido violada, pero él no se acobardó. Los miró fijamente como diciendo: «Si es necesario, lucharé hasta el final». El silencio cayó como un manto, pero en algún lugar, en el corazón de la joven, una chispa se encendía. Incluso inconsciente, sabía que la habían salvado, que alguien finalmente la había elegido, y eso lo cambiaría todo. Dicen que cuando un alfa rompe una regla, no es por capricho, es porque su alma ya la había roto mucho antes. Esa noche, cuando la llevaba en brazos, cubierta de ceniza y silencio, algo más que una joven herida cruzó las fronteras de la aldea. Fue un pacto invisible, una silenciosa declaración de guerra contra los prejuicios. La manada lo vio venir. Nadie se atrevió a detenerlo, pero el ambiente era deprimente, como si cada paso del alfa hiciera eco de las antiguas leyes escritas con sangre y tradición. Todas las miradas estaban fijas en ella, una humana, una paria, una maldición, según las lenguas venenosas. Pero él no bajó la cabeza. No explicó nada, no pidió permiso, simplemente la colocó cerca del fuego central, con el cuidado de quien protege lo más sagrado. El sanador se negó a tocarla. «No es una de nosotros», dijo, pero el alfa no respondió. Simplemente lo miró, y ese gesto fue suficiente. El miedo venció al orgullo, y la sanación comenzó, a pesar de la inquietud. La sanaron con plantas, ungüentos y cánticos antiguos. Incluso inconsciente se movía, murmurando nombres que nadie entendía. Algunos decían que estaba poseída, que la luna le hablaba, pero el alfa simplemente la observaba. Había algo en ella que no encajaba con los cuentos de brujas ni las historias de terror que contaban sus antepasados. Había un silencio, una energía, una especie de familiaridad que lo inquietaba, como si ya la conociera, incluso sin haberla tocado jamás. Durante días permaneció al margen, rodeada de miradas suspicaces. Nadie se le acercaba. Algunos temían que su presencia les trajera desgracias. Otros simplemente querían que se fuera. Pero el alfa no la abandonaba, la observaba, la protegía. Se convirtió en su sombra,
y aunque no dijo ni una palabra sobre por qué, sus acciones gritaban: «Está bajo mi protección». Para una manada acostumbrada a reglas rígidas, esto era una provocación. Pero nadie se atrevía a confrontarlo directamente. Todavía no. Le costó un poco despertar, y cuando lo hizo, la impresión fue brutal. Despertar en una aldea llena de lobos no es poca cosa. Se incorporó de golpe, lista para huir o luchar, pero no pudo. Estaba débil, confundida, y al ver al alfa allí, tan cerca, sus miradas se cruzaron, y en ese instante, ninguno de los dos comprendió lo que sentían. Pero algo ocurrió, una conexión que no provenía ni de la mente ni del cuerpo, algo espiritual que silenció todo a su alrededor. Se acercó lentamente, como si ella fuera demasiado salvaje para tocarla, y quizá lo fuera, pero en ese momento no había miedo en sus ojos, había reconocimiento, como si dijera: «Todavía no te entiendo, pero te siento». Ella no respondió, simplemente apartó la mirada, avergonzada, dolida por dentro y por fuera. Y sin embargo, él no retrocedió. Permaneció allí, a su lado, día tras día. Empezaron a correr rumores. Decían que estaba hechizado, que ella planeaba dominar la manada desde dentro. Pero nadie se atrevía a tocarla, porque el alfa ya lo había dejado claro. Cualquiera que se acercara con malas intenciones se enfrentaría a su ira, y todos sabían que la ira de un alfa no debía ser provocada. La manada vivía en alerta máxima, dividida entre la tradición y la nueva presencia que los hacía cuestionarlo todo. Ella, por su parte, no entendía por qué la había salvado. No sabía si confiaba en él, pero algo en su presencia la tranquilizaba, un silencio que no dolía, una fuerza que no la presionaba. Y esto era nuevo, diferente a todo lo que había conocido. Por primera vez, alguien no la trataba como una maldición. E incluso sin palabras, empezó a sanar partes de ella que ni siquiera sabía que estaban rotas. Una noche, mientras todos dormían, salió del refugio y se sentó al borde del bosque. Necesitaba respirar, comprender, y allí sintió que algo se acercaba. Pero no era una amenaza, era él, el alfa. Se sentó a su lado, sin decir nada, y durante minutos simplemente escucharon el bosque, hasta que él dijo en voz baja: «Oí tu grito». Y eso fue todo, pero para ella lo era todo, porque en ese momento supo que, de alguna manera, él siempre había estado cerca. Incluso sin saberlo, despertar en una tierra extraña ya es bastante duro, pero despertar entre lobos, después de casi ser quemada viva, es algo aún más. Abrió los ojos lentamente, con el cuerpo dolorido y la mente confusa. El techo era de madera trenzada, con hojas secas colgando. El olor era extraño, una mezcla de hierbas, humo y algo más, salvaje. Se incorporó lentamente, intentando averiguar dónde estaba, y entonces oyó pasos, varios, firmes, sospechosos. El aire parecía pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Intentó levantarse, pero le dolían las heridas. Así que esperó. Un grupo de ojos dorados la observaba desde la puerta. Eran lobos jóvenes, algunos con forma humana, otros parcialmente transformados. Nadie se acercó, nadie habló. Solo observaban, como si fuera un error difícil de corregir. Lo sintió como un golpe. Estaba viva, sí, pero tal vez había despertado en un lugar donde aún no era bienvenida. El prejuicio ahora tenía otra forma, otro lenguaje, pero seguía ahí. Cuando el alfa entró, la atmósfera cambió. Todos retrocedieron. Sus ojos la miraron con una intensidad casi dolorosa. No sonrió ni habló. Simplemente asintió, como diciendo: «Estás a salvo». Y por primera vez desde el incendio, ella respiró sin miedo. Aún así, la desconfianza de los demás
ardía más que el fuego de la cabaña. Susurraban, observándola como si fuera veneno suelto, y ella ya conocía esa mirada. El aislamiento seguía siendo su sombra. Los sanadores curaron sus heridas, la mayoría sin mirarla a los ojos. Sus manos eran eficientes pero frías, y aunque sanaban su cuerpo, su alma seguía sangrando. Con cada gesto de rechazo, quería encogerse y desaparecer. Pero algo nuevo crecía, ira por el dolor acumulado. Estaba cansada de ser vista como una amenaza. Y esto estaba forjando algo fuerte en su interior, algo que nadie allí parecía esperar. Durante los siguientes días, observó a los lobos, sus rituales, sus hábitos, su forma de comunicarse. Era un mundo aparte, guiado por el instinto y el respeto, y había belleza en él, una conexión con la naturaleza, con la luna, con su lobo interior. No lo entendía todo, pero lo sentía, como si una parte de ella lo reconociera, y eso la inquietaba. El alfa la visitaba con frecuencia, siempre en silencio. A veces le traía fruta, mantas. Otras veces simplemente se sentaba cerca. No forzaba la conversación. Era como si le dijera, «No estás sola». Y ella, aunque recelosa, empezó a esperar estas visitas. Empezó a sentir su presencia incluso antes de verlo. Era sutil, pero real. Y por primera vez, no se sintió completamente invisible. Pero no todo era tolerancia. Algunos lobos le dejaron claro que la odiaban allí. Hacían comentarios cuando creían que no entendía. Movían cosas, escondían comida, intentaban provocarla, pero ella no reaccionaba. No por debilidad, sino porque sabía que si explotaba les daría lo que querían. Y decidió resistir en silencio, como siempre lo había hecho, como aprendió desde pequeña. Una noche, soñó con lobos aullando alrededor de un árbol plateado, y bajo el árbol, ella misma, emanando luz. Se despertó sudando, con el corazón acelerado. Miró la luna a través de la grieta del techo. Algo estaba cambiando en su interior, y lo supo. No era solo un sueño, era una advertencia, una llamada. Su conexión espiritual con ese lugar estaba creciendo. Al día siguiente pidió irse. Necesitaba respirar. Alfa la dejó, pero envió a alguien a vigilarla. Caminó despacio, sintiendo la tierra bajo sus pies, el aroma del bosque. En el límite del bosque, cerró los ojos y sintió. Ella no era de la aldea ni de la manada. Era algo intermedio, algo nuevo, un eslabón perdido entre dos mundos que nunca querían encontrarse. Y quizás eso era lo que siempre la había hecho tan peligrosa a los ojos de los demás. Al regresar, vio al alfa de pie en la entrada, como si la hubiera estado esperando. No dijeron nada, pero algo había cambiado. Ella no era solo una superviviente, él tampoco, solo un líder. Los conectaba algo que aún no entendían, pero comenzaba a guiar sus pasos, y con eso nació una nueva historia. Al principio hubo silencio. Observó al alfa desde lejos, sin saber por qué la había salvado. Él, a su vez, se acercó lentamente, respetando sus límites. Los días pasaron, e incluso sin muchas palabras algo cambió entre ellos. Cuando sus miradas se cruzaron, algo vibró en el aire. No era miedo, no era extrañeza, era como si se hubieran visto antes, en otra vida. Empezó a notar cosas extrañas. Podía percibir las emociones de los demás incluso antes de que hablaran. Sabía cuando alguien mentía, cuando el miedo flotaba en el aire, y aún más percibía al alfa, sus cambios de humor, sus dudas, su lucha interior. Era como si estuviera conectada a él por hilos invisibles, y cuanto más pasaba el tiempo, más fuerte se hacía ese vínculo. Una tarde la encontró a las afueras del pueblo. Estaba sentada, contemplando la puesta de sol. Se acercó en silencio y se sentó a su lado. Por primera vez le dijo algo personal.
Dijo que había soñado con ella mucho antes de verla por primera vez. Ella no respondió, solo lo miró con el corazón acelerado, porque ella también había soñado con él. Desde niña, este tipo de conexión no podía ser casualidad. Era algo más profundo, algo espiritual. El alfa sabía que esto iba en contra de todas las reglas de la manada, que no podía permitirse sentir lo que sentía. Pero era inútil intentar resistirse, porque cada vez que ella sonreía, una parte de él se rompía y otra renacía. Ya no era solo el líder, era el hombre, y ella se sintió viva por primera vez, no porque él la hubiera salvado, sino porque, ante él, no necesitaba esconderse, podía ser quien era, podía existir sin miedo. Esto era nuevo, esto era raro y peligroso, porque el vínculo entre ellos ya no era solo emocional, era ancestral, y ella lo sabía. Si cruzaban esa línea, no habría vuelta atrás. Aún así, se cruzaron, no con gestos, no con caricias, sino con un silencio cargado de todo lo que sentían y no podían expresar. Era una noche tranquila, cuando la luna llena iluminaba las hojas. Se miraron fijamente durante lo que pareció una eternidad, y en ese instante, sin palabras, sellaron algo más poderoso que cualquier regla de manada. A partir de ese momento, el alfa comenzó a soñar con su pasado. Vio recuerdos que no eran suyos, sintió un dolor que no había experimentado, y ella, en cambio, empezó a ver el mundo a través de sus ojos. El lobo interior, antes silencioso, ahora la reconocía como parte de él, no como una amenaza, sino como una extensión. La manada empezó a notarlo, y esto solo aumentó la tensión. Susurros, miradas de desaprobación, distanciamiento. Pero él no se apartó, y ella tampoco se echó atrás. Había algo más grande creciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos comprendía del todo, pero que sabían. Era imposible ignorar. Uno de los ancianos, el más viejo, observaba desde lejos. No los confrontó, pero una noche se cruzó en su camino y simplemente dijo: «Lo que crece entre ustedes lo cambiará todo». Y luego se fue. Ella se quedó allí, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que tenía razón. Y el alfa, incluso en silencio, sentía lo mismo. Esta conexión no fue un error, fue una advertencia. Que el destino se acercaba, y ya no podían huir. Durante semanas sintió que algo se agitaba en su interior, como si antiguos recuerdos, ajenos a los suyos, despertaran en sueños y premoniciones. Vio imágenes de lobos alrededor de una fogata, de mujeres rubias con las manos extendidas hacia el cielo, de lunas que no figuraban en ningún calendario. Sintió una llamada, pero no supo cómo responder. Hasta que una noche fue convocada por uno de los ancianos más antiguos de la manada. La condujo a una cueva. Dentro había pinturas en las rocas, lobos, lunas, ojos albinos. El anciano se acercó y dijo: «No eres una maldición, eres una guardiana lunar». Ella no entendía. Él le explicó: hace mucho tiempo, las mujeres albinas nacían en momentos específicos, vinculadas al ciclo espiritual de los lobos. Tenían el don de canalizar la esencia de la luna, sanar, proteger, percibir lo invisible. Eran puentes entre el mundo de los hombres y los instintos de los lobos. Escuchó en silencio, con el corazón acelerado. Siempre había creído que su diferencia era un error, un castigo, pero ahora todo tenía sentido. Su sensibilidad, sus sueños, su conexión con el alfa. Nada era casualidad. Todo formaba parte de un linaje olvidado, borrado por la ignorancia y el miedo. Era la última de un ciclo que la propia manada había intentado enterrar. El anciano le mostró las marcas en las piedras que coincidían con la que había aparecido en el brazo del alfa el día que la rescató.
Estabas atada por algo antiguo, algo que ninguno de nosotros puede romper. Y entonces se arrodilló ante ella, la llamó su protectora, su heredera, y en ese momento sintió que el dolor del rechazo comenzaba a transformarse en algo más. Un propósito. Regresó a la aldea como un hombre diferente, no en sus ojos ni en sus palabras, sino en su andar, en la firmeza con la que ahora atendía las miradas de todos. Sabía quién era ella, y eso lo cambió todo. El Alfa se dio cuenta. Ya no era solo la joven herida que había salvado. Ahora formaba parte del espíritu de la manada, parte de la historia. Empezó a soñar con voces femeninas, consejos, advertencias, canciones. Los antiguos guardianes parecían hablarle, guiarla, enseñarle sin palabras. Y por primera vez no temió a su propia esencia. Era como si el poder que siempre había intentado ocultar ahora latiera libremente por sus venas. Algunos miembros de la manada comenzaron a acercarse, curiosos, respetuosos, querían escuchar, querían comprender, y ella les contó, sin ira, lo que había aprendido, sobre el don, sobre el linaje, sobre cómo el miedo casi lo había destruido todo. Pero ahora había una oportunidad de renacer. El Alfa la observó en silencio, y sintió orgullo, y también miedo, porque sabía que lo que ella era podía salvar o amenazar todo lo que conocían. Pero también sabía que el verdadero peligro sería intentar reprimir esa verdad una vez más. No quería liderar, no quería poder, simplemente quería vivir en paz. Pero el destino rara vez concede paz a quienes nacen con un rol más importante, y ella ya sentía que su rol apenas comenzaba. Alfa siempre había sido firme. Su voz era ley. Su mirada, dirección. Nunca dudó, nunca flaqueó. Hasta ahora, desde el momento en que la rescató del fuego, algo en su interior no había hecho clic. No era debilidad, no era miedo, era algo más. Una fuerza contraria que le oprimía el pecho cada vez que la veía. No podía comprenderlo del todo, pero tampoco podía negarlo. Sentía que había hecho lo correcto, pero ¿por qué le costaba tanto mantenerlo delante de su familia? La manada murmuró. Algunos lo respetaban demasiado como para hablar, otros no ocultaban su desacuerdo. Cada paso que daba hacia ella era visto como una traición. ¿Pero traición a qué? ¿A las reglas? ¿A la tradición? ¿O a un antiguo miedo que todos se negaban a afrontar? El Alfa se encontraba dividido entre el deber que lo había moldeado y el instinto que ahora lo guiaba. Porque algo en su alma reconocía a esta mujer. No con la mente, no con la lógica, sino con algo mucho más profundo. Como si sus espíritus se hubieran encontrado antes. Recordó los relatos de los ancianos sobre vínculos imposibles, uniones prohibidas por miedo a lo desconocido. Decían que cuando un alfa se unía a alguien ajeno a la sangre, la manada se debilitaba. Pero, ¿y si esta historia era manipulada? ¿Y si la verdad era diferente? ¿Y si el poder no residía en la pureza, sino en la fusión, en la unión de dos almas que nunca debieron separarse? Esta idea lo perseguía, lo consumía, e hizo temblar todo en lo que creía. Dormía poco, comía menos. Al cerrar los ojos, veía su rostro, no como una amenaza, sino como una respuesta, como si fuera la clave de algo más grande, algo olvidado, y esto lo aterrorizaba más que cualquier enemigo externo, porque, por primera vez, el enemigo estaba dentro de él, dentro de sus dudas, dentro de su propio corazón dividido. El consejo lo convocó. Viejos lobos, de mirada dura, se reunieron en círculo, exigiendo explicaciones. No es de los nuestros, dijeron. Está debilitando tu liderazgo. Pero él no se echó atrás. Simplemente dijo que estaba bajo su protección, que no se toleraría ningún daño contra ella. Las palabras sonaron a desafío.
Un alfa nunca había sido tan desafiado, pero él cargó con la peor parte y salió de la cueva de los ancianos con la frente en alto, incluso con el corazón en guerra. Había días en que pensaba en despedirla, no porque quisiera, sino porque creía que sería más fácil, más seguro, para ella, para él, para todos. Pero cada vez que lo pensaba, algo en su pecho gritaba, como si el lobo dentro de él aullara de dolor. Porque esa conexión espiritual no solo era real, era inevitable, y él ya lo sabía. Si ella se iba, una parte de él se iría con ella. Los otros alfas menores comenzaron a actuar con hostilidad. Cuestionaban decisiones, retrasaban órdenes, desobedecían sutilmente. Su liderazgo estaba en riesgo. Y, sin embargo, no cedía. Estaba aprendiendo que el liderazgo no se trata de complacer, se trata de proteger. Y a veces eso significa permanecer solo en el ojo del huracán. Porque la verdadera fuerza de un alfa no reside en la cantidad de seguidores, sino en el coraje de no traicionarse a sí mismo. Empezó a observarla desde lejos, en silencio. Vio cómo lidiaba con las miradas, con el rechazo, cómo mantenía la cabeza en alto incluso cuando todo a su alrededor la deprimía. Y allí, en medio del prejuicio, creció. No con odio, sino con determinación, como si hubiera nacido para soportar el peso que ahora compartía con él. Eso era lo que más lo fascinaba y también lo aterrorizaba. Una noche, durante una patrulla solitaria, oyó su nombre en el viento. No era la voz de un lobo, era la suya. ¿En un sueño? ¿En un pensamiento? No lo sabía, pero lo desgarraba por dentro. Volvió corriendo, necesitaba verla, necesitaba saber que estaba bien. Y cuando llegó, ella dormía, en paz, como si nunca lo hubiera llamado. Pero entonces lo supo. No había vuelta atrás. Sus destinos estaban entrelazados, y pasara lo que pasara, lo afrontaría. La noticia se extendió como humo en un viento seco. La maldita mujer estaba viva. Y lo que es más, vivía entre lobos, protegida por el alfa. Esto encendió una furia silenciosa en los corazones de la aldea. Algunos hablaban de brujería, otros de traición, pero todos coincidían en una cosa: había que eliminarla. Esta vez no dejarían sobrevivientes. Esta vez el fuego no sería suficiente. Vendrían con sangre en los ojos y certezas agudizadas por el miedo. El alfa lo sintió incluso antes de oírlo. El aire había cambiado. El instinto le advirtió. Los animales callaron. Los árboles parecían inquietos. Envió exploradores, reforzó las fronteras, pero sabía que no sería suficiente, porque el enemigo no solo venía con armas, venía con historias retorcidas, con un odio arraigado, con antiguas creencias disfrazadas de justicia. Ella también lo sentía. Su cuerpo no dormía. Su corazón latía sin razón. Los sueños regresaron, esta vez como pesadillas. Vio la aldea en llamas, lobos muertos, niños llorando, y en el centro, ella, siempre ella. Sabía que no eran solo imágenes en su mente. Eran advertencias, y la misma sensación que había tenido el día que su cabaña se incendió, ahora regresaba con más fuerza. El consejo de ancianos quería que se fuera. Decían que su presencia provocaba la amenaza, que si se iba la paz volvería, pero el alfa se negó, no por orgullo, sino porque sabía la verdad. Ella no era la causa, sino la advertencia. Lo que vendría, vendría de todos modos. Y sin ella, tal vez nadie sobreviviría para ver el día siguiente. Convocaron una reunión. Por primera vez la llamaron para hablar. Le temblaba la voz, pero habló. Contó sus sueños, sus premoniciones, lo que sintió al cerrar los ojos. Algunos rieron, otros apartaron la mirada, incómodos, hasta que alguien preguntó:
¿Y si tiene razón? Y se hizo el silencio, porque el miedo, cuando se divide, puede unir o destruir. El Alfa lo preparó todo. Defensas, planes de escape, entrenamiento, pero en el fondo lo sabía. No quería la guerra, quería protección, quería tiempo, quería esperanza. Y en silencio se preguntó, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Porque sabía que cuando la primera flecha volara, no habría vuelta atrás. El destino estaría sellado. Y esa noche llegó. Luces aparecieron en el bosque, gritos lejanos, runas pintadas en las piedras. La gente no solo llegó con armas, también trajo creencias antiguas, hechizos olvidados, todo tipo de supersticiones para justificar su odio. Querían borrarlo todo, a ella, al Alfa, a la manada. Querían matar la verdad antes de que floreciera. El Alfa dio un paso adelante. La miró. Estaba lista. No había miedo en sus ojos. Había determinación. Y cuando los enemigos cruzaron el umbral, cerró los ojos. Un brillo emanó de sus manos. La luna respondió. Todo el bosque se iluminó. Y todos lo supieron. La maldición era un don. Un poder olvidado había despertado, no para destruir, sino para revelar, para sanar, para proteger. Mientras el Alfa la observaba, envuelto en luz, supo que todo lo que habían vivido los había traído hasta aquí. El principio del fin, o el renacimiento. La batalla comenzó con un rugido. Fuego, gritos, miedo. Pero también había coraje, y en el centro de todo, ella no corrió, no tembló. Era luz en medio del caos. Cerró los ojos y dejó que sus instintos hablaran. La conexión espiritual con la luna, con la tierra, con los lobos, se activó como un latido ancestral. El brillo abandonó su piel, y por un instante eterno, todos guardaron silencio. La lucha cesó, el aire cambió. Nadie supo exactamente qué vio, pero todos lo sintieron. Los enemigos comenzaron a retirarse. Algunos soltaron sus armas, otros cayeron de rodillas. Lo que fuera que ella había despertado tocaba algo más profundo que el miedo. Era como si sus almas reconocieran su presencia, no como una amenaza, sino como una verdad olvidada. La vieja historia del lobo y el guardián. La unión que había sido sepultada por siglos de prejuicios, ahora había regresado, viva, y su corazón latía con el de la manada. Caminó entre su gente, miró a los ancianos, no buscaba venganza, ni gloria, solo quería ser vista, que supieran que nunca fue una maldición, que su existencia no fue un error, que su aislamiento fue una herida, no una elección. Y al mirar al Alfa, vio en sus ojos la respuesta que nunca había recibido. Reconocimiento, amor, pertenencia. Alfa, magullado pero firme, se acercó. No dijo nada, simplemente le tomó la mano delante de todos. Este gesto, simple y poderoso, fue más que una decisión, fue una declaración. La había elegido, y con eso selló un nuevo destino. No solo el suyo, no solo el de ella, sino el de toda la manada, porque un Alfa no elige solo con el corazón, elige con el alma. Los ancianos inclinaron la cabeza, los jóvenes aullaron al cielo. Era el fin de una era y el comienzo de otra, una donde las viejas reglas ya no bastaban, donde la mezcla, el cambio, el amor también formaban parte del camino. Ella, que había sido rechazada, ahora era un puente. Era fuego y sanación. Era la llama que sobrevivió al fuego. En los días siguientes, reconstruyeron lo perdido. Juntos, el pueblo, dividido, se replegó en silencio. Sabían que algo había cambiado, que ya no podían tocarla, porque ya no estaba sola, porque ahora formaba parte de algo más grande, de una historia que no había terminado, pero apenas había comenzado. El Alfa y ella intercambiaron miradas llenas de silencios cómplices. No necesitaban palabras,
Su vínculo era más antiguo que el tiempo, e incluso a través del dolor había paz, una paz que nace cuando uno deja de huir de quien realmente es. Ella no era una bruja, ni una sombra, era una guardiana, y su lugar estaba entre los lobos. Cada luna llena subía a la colina y cerraba los ojos. Escuchaba a quienes aullaban, a quienes aún tenían miedo, a quienes buscaban su camino, y ella respondía no con gritos, sino con presencia. Era luz, era calma, era fuerza. El alfa, a su lado, también se convirtió en algo nuevo, menos rígido, más completo. Aprendió que liderar no se trata de proteger de lo diferente, sino de proteger para que lo diferente florezca, y ella era la prueba viviente de ello. Y cuando nazca la próxima generación de lobos, escucharán la historia de la niña albina que fue maldita, quemada, rechazada, olvidada, hasta que el alfa la vio, hasta que rompió la regla, y juntos cambiaron el destino de la manada. Tal vez lo más difícil no sea sobrevivir al rechazo, sino convencerse de que uno merece algo distinto. Ella no solo sobrevivió, ella eligió quedarse. Eligió mirar de frente a quienes la temían y responder con la verdad que tanto querían enterrar. Que el poder no está en encajar, sino en resistir siendo uno mismo. ¿Y tú? ¿Vas a seguir huyendo de tu naturaleza o vas a aceptarla y convertirla en tu mayor fuerza? Porque si hasta una maldición pudo ser la clave para salvar a una manada entera, ¿qué estás esperando para escribir tu propia historia? Te invito a dejarnos comentarios. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu alma? Quiero leerte. Quiero que tú también seas parte de esta transformación. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en la próxima historia donde, quizás, encuentres la respuesta que has estado buscando.